Mi hermana dijo que merecía más que mi mejor amiga ser mi dama de honor, pero terminó con el único puesto que de verdad merecía, mirando la ceremonia desde la tercera fila. Hace 3 semanas le di el puesto de dama de honor a mi mejor amiga y no a mi hermana, y desde entonces mis padres me hablan como si les hubiera hecho algo. Mi hermana Severin tiene 29 y yo tengo 27, y compartimos cuarto hasta que yo cumplí 16. Cuando digo que nos contábamos todo no lo digo por decir, nos contábamos todo de verdad, incluidas cosas jamás llegadas a oídos de nuestra madre. Nos peleábamos como todas las hermanas, por la ropa y por el baño, y se nos pasaba en 2 horas. Cuando ella se fue a estudiar afuera, a los 19, me pasé una semana durmiendo con la luz del pasillo prendida porque el cuarto me quedaba enorme. En 27 años no tuvimos un solo problema de los capaces de dejar marca. Jerome me propuso matrimonio hace año y medio y me caso en 5 meses. Empezamos a planear en serio hace unos 10 meses, cuando cerramos fecha y lugar, y desde ese momento la boda se convirtió en una segunda ocupación. Los que hayan organizado una sabrán de qué hablo. Son cientos de decisiones chiquitas, cada una con 3 presupuestos, una fecha límite y alguien esperando la respuesta. Yo trabajo a tiempo completo, así que casi todo lo resolví en horarios de almuerzo y los domingos, y en ese punto es donde entra Claire. Claire es mi mejor amiga desde los 11 años. 16 años de amistad, y en estos 10 meses de planificación estuvo metida de una manera difícil de explicar sin sonar exagerada. Vino conmigo a 7 pruebas de vestido. Armó una planilla con todos los proveedores, los precios y las fechas de pago, la única razón de no haberme atrasado con nada. Se tomó un día de vacaciones para acompañarme a ver salones. Llamó ella misma a la florista cuando yo estaba en una semana imposible en el trabajo. Probó pasteles conmigo 2 sábados seguidos, y me escuchó llorar por teléfono la noche del derrumbe del primer salón reservado, cuando perdimos la seña de $900. Esa noche estuvo hora y media al teléfono conmigo y al día siguiente me mandó una lista de 6 salones alternativos con precios, armada por ella después de colgar, a la 1 de la mañana, un martes. Severin participó exactamente una vez, cuando le mandé 3 paletas de colores y me contestó cuál le gustaba más. Eso fue todo. No vino a ninguna de las 7 pruebas de vestido, ni a ver salones, ni a probar pasteles, ni entró nunca a la planilla que compartí en marzo. Tiene 2 trabajos y una vida complicada. No se lo reclamé nunca. Así que cuando llegó el momento de elegir dama de honor, en mi cabeza ya estaba elegida. No lo pensé mucho, y esa es la verdad. Me pareció lo natural, del mismo modo en que uno no piensa mucho a quien llama primero cuando pasa algo. Y ese fue exactamente mi error, no pensarlo. Con 2 minutos de reflexión habría entendido lo evidente. Tenía una conversación pendiente con mi hermana antes de repartir cajitas en un restaurante. Ahora paso al brunch, que fue hace 3 semanas. Junté a las 4 en un lugar lindo un sábado a la mañana. Claire, mi hermana Severin, mi prima Coralie y mi amiga Fanny. Mi madre también es dama de honor, pero ese día no pudo venir. A cada una le llevé una cajita de regalo con una cosa adentro y una tarjeta escrita a mano. La de Claire le pedía ser mi dama de honor, y las otras 3, ser damas. Coralie gritó tan fuerte que se dio vuelta a la mesa de al lado. Fanny se puso a llorar antes de terminar de leer la tarjeta. Claire se tapó la cara con las 2 manos y no dijo nada durante unos segundos. Y Severin sonrió. Sonrió y dijo lo que había que decir, y abrió la cajita, y agradeció. Pero fue una alegría puesta encima, la de quien te felicita por un ascenso deseado para él. Yo la conozco hace 27 años. Le vi la cara, y le vi también la media vuelta con la tarjeta entre los dedos, leyéndola 2 veces, como esperando otra cosa. El resto del brunch se puso raro. Severin se metió poco en la conversación, y cuando se metió fue con cositas. Qué suerte tener tanto tiempo libre para andar probando pasteles. Ella con 2 trabajos no podría. La tarjeta le había quedado muy bonita a Claire. Nada agarrable, nada señalable sin quedar como la exagerada. Y hubo un detalle que en ese momento no registré y que ahora no me puedo sacar de la cabeza. Cuando Coralie propuso sacarnos una foto las 5, Severin se puso en la punta, medio afuera del encuadre. Tengo esa foto todavía. Salí de ahí incómoda y decidí que era cansancio. No era cansancio. 4 días después quedamos en tomar un café cerca de mi trabajo. Severin seguía con esa cosa encima. Así que a la media hora le pregunté directamente qué le pasaba, y se largó. Me dijo haberse pasado esos 4 días sin dormir bien. Me dijo que le parecía increíble mi decisión de elegir, después de toda una vida, a alguien de afuera para el lugar más importante. Me dijo que ella era mi hermana, que compartimos cuarto 13 años, que nadie me conoce como ella, y ese puesto le correspondía a ella y no a Claire. Usó esa palabra, corresponder. Y después usó otra peor, que fue merecer. Me dijo que ella lo merecía más que Claire. Yo me quedé sin saber qué contestar, y no lo adorno. No lo había visto venir ni de lejos. En 10 meses de planificación, Severin no había hecho una sola pregunta sobre quién iba a ser mi dama de honor. Ni una. Y no es que yo lo estuviera escondiendo, es que el tema simplemente no salió nunca entre nosotras, del mismo modo en que no salieron el menú, ni la música, ni el presupuesto. Le pedí disculpas por no haberlo hablado con ella antes, un error mío y bien claro, pero le dije que la decisión estaba tomada y que no la iba a cambiar. Traté de explicarle mis razones, y ahí me equivoqué, porque enumerar todo lo hecho por Claire sonó a lista de méritos y a ella le cayó como una comparación. Se quedó callada bastante tiempo, con la taza en las 2 manos. Después pagó su café, el suyo y no el mío,
cosa que en 27 años no había pasado nunca, y dijo que estaba bien, que era mi boda. Yo pensé en un final del asunto. Tampoco terminaba que a los 2 días me llamó mi madre. Severín había hablado con ella y con mi padre, y los dos se pusieron de su lado, con el mismo argumento y casi con las mismas palabras: la familia siempre va primero que los amigos. Mi madre me dijo que las amigas van y vienen y que una hermana es para toda la vida. Le contesté que Claire lleva 16 años sin irse a ningún lado y a esta altura eso también es toda la vida. Me dijo que no era lo mismo, sin explicarme el motivo. Mi padre, que casi nunca opina de estas cosas, me llamó él mismo para decirme que estaba lastimando a mi hermana por un capricho. Un capricho, esa fue su palabra para 10 meses de decisiones. Y hay 2 cosas más que me revuelven cada vez que las pienso. La primera es que en mi familia no existe ninguna tradición de hermana dama de honor. La hermana de mi madre no fue su dama de honor. Nadie lo planteó nunca como una regla hasta hace 3 semanas. Se los pregunté a mis 2 abuelas, por curiosidad y por tozudez, y ninguna de las 2 tuvo a una hermana en ese puesto tampoco. La segunda me cuesta más, porque suena a factura y no quiero pasar facturas. Hace 3 años, en la boda de Severín, la dama de honor fui yo. Organicé su despedida, le sostuve el vestido en el baño, le llevé las sandalias cuando ya no aguantaba los tacos, y le hice el brindis. No lo hice para que me lo devolviera, lo hice porque era mi hermana. Pero ante alguien diciéndote en la cara merecer algo más que otra persona, uno empieza a hacer cuentas indeseadas. Así que estoy en un punto en el que ya no sé nada. Por un lado sé que elegí bien y que esta es mi boda. Por el otro estoy agotada y pienso en llamar a Claire, explicarle, y darle el título a mi hermana para terminar con el circo. Y me odio un poco por pensarlo. Escribir todo esto de corrido me ordenó la cabeza bastante más de lo previsto. Llevaba 3 semanas con la conversación del café dándome vueltas y hasta ahora no la había puesto en orden en ningún lado. Actualización 1. Pasaron 9 días desde que escribí lo anterior y en esos 9 días dormí mal 7. Ayer por fin le contesté a mi madre después de estar evitándola desde el domingo. No mover nada. Esa fue la respuesta más clara que recibí, y la más útil. Una vez entregado un lugar, quitárselo a alguien por presión lo vacía de significado. Y sobre todo, Claire no había hecho nada para merecer una remoción. Eso último es lo que me terminó de fijar los pies en el piso. Ahora, lo que pasó. Mi madre no dejó el tema. Me llamó 3 veces en 5 días, cada llamada empezando de otra manera y terminando en el mismo lugar. Pensarlo. Severín, estaba muy dolida. Dentro de 20 años Claire capaz ya no está y mi hermana sí. En la tercera llamada, cuando le dije lo de la decisión tomada, me contestó que entonces ella tenía que pensar en lo cómodo o no de caminar como dama de honor en una boda donde su otra hija estaba dolida. Es decir, mi madre, que también es dama de honor, dejó caer que capaz no quería serlo. Corté y me quedé en el auto, en el estacionamiento del trabajo, unos 20 minutos, hasta que se me pasó lo suficiente como para entrar sin que se me notara. Entré tarde a una reunión y no me acuerdo de nada de lo que se dijo ahí. Pero en esa misma llamada mi madre soltó algo sin darse cuenta, y ese algo me cambió bastante la película. Le pregunté, ya bastante enojada, por qué Severín había ido a hablar con ellos en vez de seguir hablando conmigo. Y mi madre me contestó algo inesperado: Severín no fue a pedirles ninguna intervención. Me contó que mi hermana la llamó esa noche llorando, estuvieron casi 1 hora al teléfono, y fue ella, mi madre, la que decidió por su cuenta llamar a mi padre y después llamarme a mí. Severín ni siquiera se lo pidió. De hecho, según mi madre, le pidió guardarse el tema. Eso no arregla lo del café ni lo de merecer, pero cambia bastante la autoría de todo esto. Yo llevaba días imaginándome a mi hermana organizando una campaña, llamando a uno y a otro, y resulta que la campaña la armó mi madre sola en una tarde. Eso no la vuelve inocente, pero cambia bastante el tamaño de lo que yo tenía en la cabeza. Una cosa es una hermana que junta ejército y otra es una hermana que llora por teléfono y una madre que decide sacar el tema por su cuenta. Le pregunté a mi madre de qué habían hablado esa hora. Me dijo que de la boda. Le pregunté si había hablado de algo más. Y ahí me contestó una cosa rara. Me dijo que eso se lo tenía que preguntar a Severín. Le escribí a Severín esa noche. Le dije que quería hablar, sin padres en el medio. Me contestó al día siguiente con un mensaje de una línea, que estaba con mucho trabajo y que después me decía: todavía estoy esperando ese después. Y eso es lo que menos soporto de toda esta historia, porque Severín y yo nunca tuvimos un solo tema que necesitara agenda. Nos hablábamos cuando teníamos algo para decir, y ya. Actualización 2. No sé nada de Severín desde el mensaje de una línea, ya van 11 días, y en el medio me tocó sentarme a comer con ella. Fue una cena en casa de mis padres, un domingo, con todos. Severín con su marido Philip, mis padres, Jerome y yo. No se habló de la boda durante casi toda la cena, que ya era una señal, porque hacía 10 meses que no se hablaba de otra cosa. Hasta el postre, cuando mi padre dijo, medio en broma, que él seguía pensando que la sangre pesa más que 16 años de amistad. Y ahí puse los datos sobre la mesa. Con calma, pero los puse. Dije que en esta familia nunca hubo tradición de hermana dama de honor, y le pregunté a mi madre delante de todos quién había sido la suya. Contestó que su mejor amiga del secundario. Dije después cuántas veces me había acompañado Claire a las pruebas de vestido, y cuántas veces Severín. Y dije lo de la boda de Severín, que la dama de honor fui yo. Nadie dijo nada durante demasiado tiempo. Mi padre no volvió a mencionar la sangre. Mi madre miró el plato. Y Severín,
que no había dicho una palabra en toda la discusión, se levantó y se fue a la cocina. Jerome me apretó la mano por debajo de la mesa, que es lo único que hizo en toda la noche y fue exactamente lo que necesitaba. Después, en el auto, me dijo una sola cosa, que no le había gustado nada la cara de mi hermana cuando se levantó. A mí tampoco me había gustado, pero yo estaba demasiado ocupada sintiéndome ganadora de una discusión. La segunda cosa de esa semana fue Claire, y llegó por teléfono. Claire me llamó el martes y me pidió, con toda la calma del mundo, entregarle el puesto a mi hermana. Me dijo haberse enterado, no por mí, porque no le había contado nada para no ponerla en el medio, sino por un comentario de Coralie. Me dijo no querer ser el motivo de una pelea familiar, le alcanzaba con ser dama, y en 20 años lo importante sería tener yo una hermana. Le dije que no, se lo dije casi enojada, cosa rara, porque con ella no estaba enojada. Le dije que si le sacaba el puesto por presión familiar, el puesto dejaba de valer para las dos, y que además ella no había hecho absolutamente nada para merecer que la corrieran. Pero en esa llamada Claire me contó algo que yo no sabía, y esto sí me revolvió. Me dijo que Severin la había llamado a ella, 2 días antes del café conmigo. La llamó para preguntarle, de manera muy amable, si ya conocía el nombre de la futura dama de honor. O sea que mi hermana sospechaba, o sabía, y en vez de preguntarme a mí, llamó a Claire. Le pregunté por qué no me lo había contado. Me dijo haberle parecido una llamada rara pero inofensiva, sin ganas de armar un problema por una conversación de 4 minutos. Le pregunté qué le había contestado. Me dijo haberle contestado la verdad, no sabía nada, cosa cierta, porque no le adelanté nada a nadie antes del brunch. Así que en la misma semana descubrí 2 cosas apuntando para lados opuestos. Que Severin no mandó a mis padres a pelear por ella, y que Severin estuvo averiguando por atrás 2 días antes de decirme nada a la cara. No sé qué hacer con las dos al mismo tiempo, y ya van 2 semanas y media de esto. Actualización 3. Sigo sin poder decidir qué hacer, aunque a esta altura ya no sé si la decisión que tengo que tomar es la que creo que es. Mis padres siguieron. Mi madre repitió lo de no estar cómoda caminando como dama de honor. Mi padre me mandó un mensaje largo, el más largo de su vida, diciendo que ellos no estarían para siempre y lo único a quedarnos sería la una a la otra. Y yo, agotada, busqué un punto medio. Le escribí a Severin ofreciéndole una idea salida de una noche sin dormir, 2 damas de honor, ella y Claire, con el mismo título. Me contestó en 10 minutos. Me dijo no querer un premio consuelo compartido, y ante la obligación de compartirlo prefería nada. Ahí me enojé de verdad, la primera vez desde el brunch, y le contesté algo que no debí contestar por mensaje. Le escribí lo fácil de reclamar un lugar sin haber estado en ninguna de las cosas capaces de llenarlo. Lo leyó. No contestó. Y no contestó tampoco al día siguiente, ni al otro, y yo me pasé esas 48 horas revisando el teléfono como una adolescente, mitad arrepentida y mitad todavía enojada. Y 2 días después me llamó Philippe. Philippe es el marido de mi hermana, un tipo callado que en 8 años nunca me llamó por teléfono para nada. Empezó pidiéndome silencio ante Severin sobre esa llamada, y ahí supe lo mucho que iba a doler la conversación. Me contó lo de hace 8 meses. Severin tuvo una pérdida, un embarazo de 11 semanas. Ya habían escuchado el latido en una ecografía, y ya habían empezado a hablar de nombres entre ellos dos. Yo no lo sabía, no lo sabe casi nadie. Se lo contaron a mi madre y a nadie más, con el pedido expreso de guardarlo. Me contó que Severin estuvo muy mal durante meses, que dejó de salir, que empezó con el segundo trabajo justamente en esa época, no por dinero, sino porque no soportaba estar en la casa los sábados. Hubo semanas enteras con él encontrándola a las 11 de la noche sentada en la cocina sin la luz prendida. Yo me había enterado de lo del segundo trabajo por un mensaje suyo de 2 líneas, y me acuerdo de mi respuesta, que bueno, le iba a venir bien. Me dijo que Severin me llamó 2 veces en esos meses, y las 2 veces después de mucho pensarlo, porque él la vio dar vueltas con el celular en la mano antes de marcar. Y yo me acuerdo de esas 2 llamadas. Me acuerdo perfectamente. Una la atendí en un pasillo entre reuniones y hablamos 8 minutos de nada. La otra fue un sábado y yo estaba probando pasteles con Claire, y le dije que la llamaba después y la llamé 3 días más tarde. Philippe me dijo que después de esa segunda llamada Severin no volvió a intentarlo, que colgó, se quedó un rato mirando la pantalla, y le dijo a él que yo estaba en una etapa linda y que no le correspondía arruinármela. Con esas palabras. Y me dijo lo que reordena todo. Severin, estaba convencida de que yo ya sabía. Pensaba que nuestra madre me lo había contado y que yo había elegido no preguntar. Durante 8 meses mi hermana creyó que yo sabía que ella había perdido un embarazo y que había decidido no llamarla. Y en el medio de esos 8 meses, yo aparecí un sábado con 4 cajitas de regalo y le entregué a otra persona el lugar de la que está al lado. Estuve 3 días con eso adentro sin poder decírselo a nadie, porque le prometí a Philippe que no diría que habíamos hablado. Se lo terminé contando a Jerome una noche y me largué a llorar en la cocina, que es algo que no me pasaba desde el funeral de mi abuelo. No me estoy justificando a mí ni la estoy justificando a ella. Lo del café estuvo mal y lo de llamar a Claire por atrás estuvo peor. Pero llevaba 3 semanas preguntándome por qué mi hermana, que nunca me pidió nada, de golpe reclamaba un título. Ya no me lo pregunto. Actualización 4. Han pasado 2 semanas desde la última vez que escribí y estuve casi todo ese tiempo sin hablar con nadie de la familia, ni siquiera con Jerome más de lo necesario. Necesitaba estar callada un rato. La misma semana de la llamada de Philippe,
mis padres volvieron a la carga. Mi madre me dijo por teléfono, ya sin rodeos, que si Severín no quedaba como dama de honor ella no iba a caminar en el cortejo. Y yo, con todo lo que acababa de enterarme encima, con 2 semanas sin dormir bien y con la sensación de que mi propia boda ya no era mía, hice lo peor que podía hacer. Le dije que si el cortejo era un problema, lo simplificábamos, y saqué a Severín de la lista de damas. Lo hice por mensaje, para peor. Le escribí que dadas las circunstancias me parecía mejor que no estuviera en el cortejo, que no quería que se sintiera obligada a caminar en una boda donde no se sentía valorada. Sonaba a consideración. Era un castigo y las dos lo sabíamos. Ella contestó 2 palabras, que estaba bien, y ese fue todo el intercambio. Mi madre se enteró a las 2 horas y me llamó furiosa. Mi padre no me habló en 4 días. Y Severín, que había reclamado el puesto más alto del cortejo, se quedó sin ninguno. Estuve 48 horas convencida de haber sido correcta y firme. Me lo repetí bastante, que estaba poniendo un límite, que ya había cedido demasiado, que alguien tenía que cortar. Después me dieron ganas de vomitar, y lo que me las dio no fue la culpa por ella, fue darme cuenta de que había usado exactamente el mismo método que mis padres estaban usando conmigo, que es sacarle algo a alguien para que entre en razón. La llamé el jueves, no para retractarme, sino porque necesitaba verla. Le pedí que nos viéramos en el departamento de ella, sin padres, sin Philippe, sin Jerome, sin nadie. Fue la conversación más larga que tuvimos en la vida, 4 horas. Empecé yo, y empecé por lo de la pérdida. Le dije que Philippe me había contado. Se enojó 2 minutos con él, dijo que no tenía derecho, y después se comenzó a llorar de una manera que yo no le había visto nunca, ni siquiera de chicas. Y yo también, obviamente. Estuvimos un buen tiempo sin poder hablar ninguna de las dos. Le dije la verdad, que no sabía nada, que mi madre nunca me lo contó, y ahí Severín entendió, en tiempo real, que durante 8 meses me había estado guardando rencor por algo que yo ignoraba. Eso fue lo primero que se acomodó. Después vino la parte difícil, que fue la mía. Le pedí perdón por 2 cosas concretas. Por no haber notado nada en 8 meses. Le dije que el motivo no lo sabía, eso es cierto, pero que la había visto rara, la había visto cancelar 2 veces seguidas, la había visto contestar de a una línea, y que elegí no insistir porque insistir daba trabajo y yo tenía la cabeza en otra cosa. Eso no me lo perdona nadie más que ella, y no se lo pedí para que me lo perdonara, se lo dije porque era verdad, y por haberla sacado del cortejo por mensaje, que fue una crueldad disfrazada de logística. Y ella pidió perdón por lo suyo, reconoció lo del café, y usó la palabra vergüenza, reconoció haber llamado a Claire por atrás, y me dijo que colgó esa llamada sabiendo que había hecho algo feo. También me contó por qué llamó a Claire antes que a mí, y la explicación es peor y mejor al mismo tiempo. Me dijo que llamó a Claire porque tenía miedo de preguntarme a mí y que yo le confirmara lo que ya sospechaba. Prefirió enterarse de lado, y me dijo lo que yo necesitaba escuchar y no sabía que necesitaba, que nunca fue por el título. Me dijo que el día del brunch, cuando vio a Claire taparse la cara, lo que sintió no fue envidia del puesto, fue la confirmación de algo que venía masticando hacía meses, que yo ya tenía una hermana y no era ella. Le ofrecí el puesto de dama de honor ahí mismo. Se lo ofrecí de verdad, no por compromiso, y me dijo que no. Actualización 5. Ya me casé. Fue hace 9 días y todavía tengo el vestido colgado en el living porque no junté ganas de llevarlo a la tintorería. Severín me explicó por qué dijo que no, y su razón fue mejor que cualquiera que se me hubiera ocurrido a mí. Me dijo que Claire se había ganado ese lugar caminando 10 meses al lado mío, y que aceptarlo ahora sería quitarle a alguien algo que hizo bien para tapar algo que ella hizo mal. Me dijo que no quería que su nombre en un programa fuera el precio de nuestra reconciliación. Le insistí. Me volvió a decir que no. Le ofrecí entonces volver a ponerla como dama, que era lo que tenía antes de todo el lío, y ahí lo pensó más, pero también dijo que no. Me dijo que prefería estar sentada y mirarme entrar, sin estar pendiente de un ramo ni de un vestido igual al de otras 3. Lo que sí aceptó fue otra cosa, y esta se le ocurrió a ella. Me pidió pasar conmigo la mañana entera del día de la boda, desde que me despertara hasta que saliera para la ceremonia. Solas las dos, sin fotógrafo en esa parte, sin maquilladora todavía, sin nadie más. Me dijo que el cortejo lo ve todo el mundo y esa mañana no la ve nadie, y que ella prefería la parte que no se ve. Y así fue, y fue mejor de lo que yo me había imaginado. Llegó a las 7 de la mañana con café y con las medialunas de la panadería de la esquina de la casa donde crecimos, que queda a 40 minutos de donde yo vivo ahora, o sea que se levantó a las 5:30. Me acompañó a peinarme, me abrochó el vestido. Fue la que me dijo que estaba bien cuando me largué a llorar de nervios a las 11 de la mañana. A la 1 se fue a cambiarse, y a las 4 estaba sentada en la tercera fila, con Philippe y con mis padres. Y ahí está la parte que a mí me quedó dando vueltas. La mujer que 3 meses antes me había dicho que merecía el lugar más importante del cortejo terminó mirándome entrar desde la tercera fila, y fue ella la que eligió esa silla. Claire fue mi dama de honor, y quiero dejar constancia de que hizo el trabajo completo. Organizó la despedida, coordinó a las otras 3, resolvió sola un problema con el transporte de los invitados de afuera que yo ni me enteré hasta el día siguiente, sostuvo el ramo, guardó los anillos y me arregló la cola del vestido cada vez que me senté. En el brindis nombró a Severín, dijo que la mañana de la novia había sido de ella y que eso era lo único de todo el día que ella no se había ganado. Severín se puso colorada. Las dos hablaron esa noche bastante rato en una mesa del fondo,
y no sé qué se dijeron y no pienso preguntar. Mis padres. Con mi madre hubo una conversación aparte, 2 semanas antes de la boda, incómoda y necesaria. Le dije que la parte de contarme lo de Severín no le correspondía a ella, pero que la parte de convertirlo en un frente de guerra sí, y que eso le costó a mis 2 hijas 3 meses de no hablarse bien. Le costó escucharlo. Al final caminó como dama de honor y lloró desde que empezó la música. Con mi padre no hubo conversación grande, hubo un abrazo largo antes de entrar y con eso alcanzó, porque él es así. Con Severín estamos mejor que antes de todo esto, y no lo digo por quedar bien, lo digo porque se puede medir. Antes nos veíamos una vez cada 3 o 4 semanas y hablábamos por mensaje. Ahora nos vemos los miércoles, sin excepción, aunque sea 1 hora y aunque sea de pie en el mostrador de una cafetería. Fue idea de ella, la propuso ella, y llevamos 11 semanas sin fallar ni una sola. Hablamos de lo de hace 8 meses, el tema del que no habíamos hablado nunca. Empezó terapia en enero, sola primero y ahora con Philip. Volvieron a intentarlo, y eso lo cuento porque ella me dijo que podía contarlo. Jerome, por su parte, no dijo una sola palabra sobre todo este asunto en 3 meses salvo cuando le pregunté, y cuando le pregunté me contestó que era mi familia y mi decisión, y que él iba a estar del lado que yo eligiera. Cuando lo dijo me pareció poco. Ahora entiendo que fue exactamente lo correcto. Y un detalle que me hizo reír cuando lo vi. En las fotos de la ceremonia, en la tercera fila, mi hermana sale con la cara empapada y con el teléfono en alto grabando. Claire, desde adelante, sale mirándome. Las dos estaban haciendo exactamente lo que les tocaba. Ah, y quedó una cosa pendiente. Severín me dijo, mientras me abrochaba el vestido, que cuando ellos tengan el bebé, la madrina va a ser yo. Le dije que lo pensara bien, que ese puesto trae problemas.